Buenos días. Compañeros de gobierno, diputados de la Asamblea, profesionales y gerentes de empresas de la región de Murcia, bienvenidos a esta nueva jornada del ciclo Desafíos. La tercera jornada que celebramos, siempre con un éxito de asistencia. De media llevamos más de 100 asistentes por jornada, lo que viene a validar que la decisión que tomó el gobierno regional de impulsar este tipo de jornadas a través del Instituto de Fomento pues estaba bien fundamentada. Un ciclo de jornada que se concibe como una herramienta de anticipación para los profesionales y los directivos de la empresa de la región de Murcia, que para tomar las mejores decisiones pues necesitan información y conocimiento permanentemente actualizado. Y bajo esta premisa se concibió este ciclo de desafíos para, en colaboración con los principales agentes donde están incorporados los directivos de la región de Murcia, pues impulsar contactar con los mayores expertos en las temáticas, los mejores expertos en las temáticas que queremos desarrollar para que pudiesen venir a la región de Murcia. Aunque ya lo hice la semana pasada, quiero agradecer de nuevo la colaboración desinteresada siempre del Colegio de Economistas, del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Aquí tenemos a su decano, Juan Luis, bienvenido. A la Asociación de Directivos de la región de Murcia, al Círculo de Economía, a la Asociación de Jóvenes Empresarios y también a la Fundación Isaac Peral. Como decía, el ciclo está siendo un total éxito, más de 100 asistentes de media, y esto ya nos permite confirmar que una vez que termine este primer ciclo, pues para el último cuatrimestre del año, conjuntamente con todas las asociaciones que hemos visto que estamos colaborando, pues vamos a programar uno nuevo. No voy a robar más tiempo, le cedo la palabra al decano del Colegio de Economistas, a Ramón, a quien agradezco su total colaboración desinteresada, como siempre, para que presente al ponente. Ramón, todo tuyo. La bienvenida a todos los que participáis, la bienvenida a todos los compañeros que no voy a repetir por llegar a la brevedad de los que forman parte de este ciclo de desafíos. Ya ha saludado, creo que estamos rodeados pues entre políticos, compañeros, ingenieros, financieros, tiene de todo tipo. Aquí tiene prácticamente un elenco de economistas, profesores, catedráticos también tienen algunos por aquí. Es decir, pero sobre todo personas interesadas en saber qué es lo que ocurre, ¿no? Y que cada vez nos lo ponéis más difícil, porque como además no, cada vez metéis más variables, pues no sé, cuando estudiábamos parece que te hablaban de los modelos multivariables, decíamos, bueno, habrá 30, 40 variables, no, ahora hay cientos de variables y cada día se inventa una nueva o cada día alguien en el mundo se preocupa de poner o la guerra o la pandemia o el bloqueo de los puertos, el desarrollo del problema de las materias primas, bueno. Y como veo por ahí algún EAFI, pues también le faltaba el mundo financiero, la inflación, tal, ¿no? Y la subida de tipos de interés, bueno, toda esta serie de cosas que son tan más. Nosotros, desde el Colegio de Economistas, pensamos que para este ciclo de desafíos necesitamos contar con un analista geopolítico, de alguna manera, que pudiera darnos esa información que sabemos que es pedirle poco menos que la bola de cristal, ¿no? La magia, es decir, a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, que tenemos que saber algo, porque al final el directivo, que era el objetivo que planteaba Joaquín, tiene que tomar decisiones día a día, decisiones estratégicas para su empresa, para la sociedad, para los políticos igual, y tenemos que tener esa información, ¿no? Sabemos que es difícil, pero lo que queríamos era que nos dieras esa información, aunque sea en primicia y aunque haya que pagar al precio de oro, pero esa es la que queremos, ¿no? Bueno, y decir que Federico Steinberg, que la mayoría lo conoceréis, es investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, asesor especial del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, de Josep Borrell, es doctor en Economía por la Universidad Autónoma, máster en Economía Política Internacional por la London School of Economics, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, ha trabajado como consultor para el Banco Mundial en Washington, en Ghana, en Bolivia, así como en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido profesor, conferenciante en diversos programas de posgrado en Europa y América Latina. También es columnista habitual en varios medios escritos españoles y aparece regularmente en radio y televisión. Estos días va a aparecer muchísimo. Pues he de decir que de anoche, ayer tarde que vino ahora, pues lleva como 6 entrevistas, 2 cadenas de televisión, 2 de radio, una que se ha grabado, otra que se incorpora mañana a la prensa, una rueda de prensa. Quiero decir que seguro que esto de radio y televisión no le viene grande. Y os he de decir una cosa que no figura normalmente en los protocolos, en las webs, en los currículums, ¿no? Que son públicos.
Él es también miembro del Consejo Asesor de la ministra Nadia Calviño. Dicho eso, y no voy a hacer ninguna broma al respecto, aunque me resulta fácil, diré que el ser asesor no significa que le hagan caso al Consejo Asesor, que es Consejo Asesor, pero ya me lo he especificado 2 o 3 veces que es del Consejo Asesor, pero eso no significa que le hagan caso. Pero bueno, dicho esto, lo que queremos, Federico, es agradecerte que estés con nosotros. Se lo tenemos que agradecer muy especialmente porque se nos va enseguida de España, se va a Washington en septiembre, con lo cual lo perderemos por lo menos temporalmente de 4 a 5 años casi seguro. Su mujer también es técnica comercial del Estado, con lo cual todo queda en casa, todo familiarmente se maneja muy bien el tema de la economía y esperemos pues que nos ayude también a mantener unas relaciones económicas con Estados Unidos durante este tiempo mucho mejor de las que son, ¿no? O por lo menos que mejores. No hay nada más que agradecértelo en nombre del Info, de todos los colaboradores que estamos y de todos los presentes que estés con nosotros y vamos a intentar pues aprender un poquito de ti o mucho, depende de lo que nos quieras enseñar, ¿vale? Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida y bueno, por esta presentación además tan cariñosa, es la palabra que me sale. Y bueno, voy a intentar, y hasta aquí la presentación, hacer una panorámica del lío mundial que tenemos, vamos a decirlo de alguna manera así. Básicamente, el título que le pusimos era esto de perspectivas geopolíticas y económicas en el contexto actual. Y básicamente yo lo que quiero es desarrollar 3 mensajes, fundamentalmente. Por una parte, hablar de la coyuntura económica internacional y luego aterrizar en España y en Murcia puedo intentarlo, ahí me va a faltar, luego en el debate me ayudáis, y analizar básicamente dónde están los riesgos de crecimiento. Y aquí, si queréis, el mensaje fundamental es el año 2022 iba a ser un año muy bueno de crecimiento como lo fue el 2021 y posiblemente en el caso español se iba a notar todavía más porque lo que hizo que la remontada en el 2021 de España fuera inferior a la de otros países fue que el turismo todavía estaba medio cerrado, básicamente. Luego podemos matizar. Y este año pues ya no es así. De hecho, ya el año turístico este año va a ser muy bueno, ¿no? Y cuando nos las prometíamos así de felices, pues tenemos una serie de dificultades importantes que voy a intentar esbozar y que podemos resumir en la guerra de Ucrania, que tiene un impacto por varias vías sobre las perspectivas de crecimiento, en la situación en China, estos confinamientos de Shanghái que igual estáis viendo y que se podrían extender a Pekín y a otras ciudades que nos pillan muy lejos, pero que en una economía tan interconectada son relevantes. Si China crece menos, nosotros crecemos menos. China es la factoría del mundo y además podemos tener problemas de suministros por las cadenas de suministro global que se pueden atascar. No sé si habéis visto imágenes del puerto de Shanghái con montones de barcos que no pueden descargar. Esto es complicado, luego desarrollaré un poco por qué. Y luego tenemos el efecto de estas dos cosas sobre la inflación, que nos puede llevar a subidas de tipos de interés. En Estados Unidos ya han empezado, en Europa empezarán a partir del verano y que eso plantea una serie de incertidumbres. Yo ahí voy a ser relativamente optimista, porque hay que irse de fin de semana sin deprimirse, ¿no? Es decir, yo creo que no tenemos una crisis financiera a la vuelta de la esquina como la del euro del 2012 y eso es muy de agradecer, ¿vale? Espero no equivocarme, todo es, me has pedido la bola de cristal, pues algo voy a tener que. Entonces, primer tema, coyuntura económica y riesgos. Además hay temas de crisis alimentaria en países del norte de África, hay problemas de impagos de deuda soberana en países emergentes, es decir, hay otras cosas además, ¿no? Pero, insisto, sobre un contexto económico que era muy positivo. Entonces no estamos hablando de recesión, creo yo, estamos hablando de que vamos a crecer menos de lo que estaba previsto y es una pena, ¿no? Luego, segundo tema importante, la geopolítica, o lo que hemos llamado aquí nueva dinámica de las relaciones internacionales, la vuelta a la geopolítica. Aquí el mensaje, si queréis, es que el mundo en el que hemos vivido, pues sobre todo desde los años 90 y los 2000, que es lo que se suele llamar el orden liberal internacional. Se acabó la Guerra Fría, parecía que todos iban a ser democracias capitalistas, parecía que era el mundo este en el que los europeos además nos sentimos bastante cómodos porque es un mundo de cooperación internacional, de Estado de Derecho, de seguridad jurídica, en el que, digamos, las fronteras no se cambian a balazos, sino que son estables y que la cooperación internacional daba lugar a una lógica
económica de ganancias mutuas, ¿no? El comercio genera ganancias para los dos que participan en él y la interdependencia lleva a la estabilidad y a la paz, ¿no? Bueno, este mundo que estuvo con nosotros durante bastante tiempo y en el que además yo creo que muchos de los que estamos en esta sala estudiamos y nos socializamos desde el punto de vista económico-empresarial. Pues este mundo está cambiando y está cambiando rápido hacia lo que podemos llamar la vuelta de la geopolítica dura, la vuelta de la realpolitik. La Unión Europea sigue siendo una fantástica isla protegida donde, y espero que durante mucho tiempo continúe, se puede todavía preservar esta lógica en la cual tú sabes que las normas funcionan, la cooperación, las instituciones, el intercambio, el libre comercio, la libre movilidad de trabajadores, de capitales, está aquí. Pero en el mundo tenemos, y eso lo voy a desarrollar algo más, esa rivalidad entre China y Estados Unidos, que es la clave. Digamos, lo de Rusia es terrible, lo de Ucrania es terrible, pero no perdamos el foco en que aquí el gran tema es China, y cómo lidia Estados Unidos con China. La pregunta del siglo XXI, de las relaciones internacionales del siglo XXI, es si vamos a ser capaces de hacer que el capitalismo chino sea compatible con el capitalismo occidental a través de una reescritura de las reglas de la globalización o no. Y si es no, vamos a ir a desacoplamiento. Y si vamos a desacoplamiento, igual que la globalización y el comercio crean riqueza, pues habrá una destrucción de riqueza. Tenemos que ver cómo va esto. Eso no está escrito todavía, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, tenemos una contestación a esto que son los regímenes de las democracias liberales, con las que yo creo que los europeos estamos especialmente cómodos. A los europeos nos encanta pues eso, el derecho internacional, la colaboración, seguramente porque ya resolvimos las cosas a balazos dos veces en el siglo XX con las guerras y aprendimos, ¿no? Pero estamos volviendo a esta geopolítica algo más complicada. No hay que ponerse catastrofistas, insisto, pero hay que entender estas nuevas dinámicas y saberlo si uno va a hacer negocios a China o va a hacer negocios en otras partes del mundo. África y América Latina son dos áreas donde todavía no está del todo claro de qué lado va a caer la influencia de este mundo, que algunos que son más pesimistas hablan de neoimperialismo, ¿no? La influencia de China por la zona de la Ruta de la Seda y la influencia de Estados Unidos y otros en otras áreas. Y lo tercero que quiero hacer es hablar, que está muy relacionado con lo anterior, con el futuro de la globalización. Es decir, todo esto, ¿no? ¿Dónde nos lleva? Vivimos, yo diría que antes de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca estábamos en el punto de máxima globalización de la historia de la humanidad. En parte por la tecnología, que sigue estando con nosotros y que va a acelerar todavía más eso, pero sobre todo por las políticas, porque habíamos decidido bajar los aranceles, digamos, abrazar el libre movimiento de capitales, de personas, de servicios. Y eso había creado este mundo interconectado, interdependiente, que no nos engañemos, nos ha generado muchísima prosperidad y riqueza, a veces mal repartida. Y ese es un debate distinto, ¿no? Pero el debate sobre el reparto lo podemos tener y tiene más que ver básicamente con pues, los sistemas fiscales y de transferencias dentro de los países. Aquí, si nos abrimos, tenemos más riqueza. Puede ser que vayamos a un mundo de menos globalización. No creo que de colapso de la globalización, pero sí de corrosión de las normas e instituciones de gobernanza de la globalización, y eso es malo. Y también de, digamos, algunas áreas donde pues, sabemos que puede haber aranceles nuevos, que la guerra comercial China-Estados Unidos se va a reactivar, que por el tema medioambiental posiblemente empiece a haber aranceles verdes. La Comisión Europea ya ha puesto sobre la mesa un arancel en frontera para los países que producen con estándares medioambientales más bajos, y tenemos posiblemente otro tipo de tensiones que afectan a bloqueos de inversiones. Si viene determinada empresa china a hacer una adquisición a Europa, la vamos a mirar con lupa y a lo mejor le decimos que no puede entrar, cosas que no pasaban antes, ¿no? Entonces vamos a ver, eso es compatible, por supuesto, con que, por ejemplo, en la economía digital y en los servicios digitales, el comercio internacional va a seguir creciendo, y lo habréis vivido todos los días cuando hacéis conferencias por Zoom que son transnacionales o estáis en una plataforma internacional. Eso, por supuesto, va a seguir acelerándose. Y en neto no sabemos si ese mayor comercio por un lado y menos comercio por otro, e inversiones, nos da menos globalización o estabilidad. Lo que está claro es que no nos da mucha más globalización, y eso es algo que hay que tener presente. Bueno, y esto es un poco el mapa, y luego ya en las preguntas bajamos, si queréis, a la política fiscal española y estas cosas que seguro que acabamos de debatir. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer siempre, los economistas, números y tener algún tipo de perspectiva de crecimiento económico, ¿no? Entonces yo empiezo, como casi todos los economistas empiezan, con las perspectivas económicas que el Fondo Monetario Internacional, que las publica 2 veces al año, estas las sacó hace 2 semanas en las asambleas de Washington de primavera, las hacen en octubre y en mayo, en abril-mayo. ¿Y qué nos dice? Nos dice, bueno,
no lo dice aquí, pero ya os lo digo yo, en 2020 nos la pegamos como nunca por la pandemia y en 2021 rebotamos mucho, ¿no? Algunos, de hecho, rebotaron bastante. Los Estados Unidos rebotaron un 5,7 en el 21 y habían caído menos de 5. O sea que ya alcanzaron el nivel pre-pandemia antes. Nosotros, pues crecimos un 5,1 el año pasado y bueno, el fondo dice 4,8, el gobierno dice 4,4, en fin, no lo tenemos muy claro. Y aquí mi punto es, luego voy a otras regiones, por ejemplo, Rusia -11, ¿vale? Estos son las sanciones de la guerra. Pero mi punto es que, aunque tenemos que mirar estos números como una guía, no nos los debemos creer demasiado. Y no porque los señores del Fondo Monetario no hagan las cosas súper bien, lo hacen lo mejor que se puede. Pero es que tenemos este concepto que descubrimos con la pandemia, que llamamos los economistas incertidumbre radical. ¿Y qué quiere decir? Que pueden pasar un montón de cosas, los cisnes negros de los que hablábamos, aunque el cisne negro realmente conceptualmente es algo que ni siquiera puedes imaginar que puede pasar, ¿no? Como por ejemplo que vengan los marcianos mañana, eso es un cisne negro. Que en Shanghái la cosa se ponga peor no es un cisne negro, lo tenemos, le podemos asignar, pero claro, yo qué sé si los chinos tienen un sistema autoinmune mejor o peor y en 2 semanas lo de Shanghái se resuelve o van a estar 3 meses bloqueado y va a llegar a Pekín y por lo tanto vamos a tener una economía china que en vez de crecer, ¿dónde está China? 4,4, pues crece 3, ¿no? Ya han rebajado de 5,5 a 4,4. Entonces, tenemos elementos que nos hacen que la incertidumbre sea muy alta y que por lo tanto tengamos que tener cuidado con esto. De momento lo que nos dicen es, vamos a crecer más o menos un par de puntos menos de lo previsto a nivel mundial, de lo que preveíamos en las anteriores previsiones de otoño pasado, y la inflación va a ser en torno a 1,5 puntos más alta. Pero vete a saber. En cualquier caso, no son buenas noticias, ¿no? Por lo tanto, tenemos además un impacto asimétrico. Esto va por barrios. La economía estadounidense va como un tiro. Es brutal. Tienen la tasa de paro ya en el 3,6. De hecho, están tan recalentados que van a subir los tipos de interés más altos. Los europeos estamos más tocados por la guerra de Ucrania, pero los europeos de Europa Central están más tocados que nosotros. Y luego algunos países importadores de materias primas y alimentos, como Egipto, pues van a estar más tocados y con posibles problemas sociales que algunos otros países que pueden, digamos, sacar ventaja. Y Arabia Saudí pues está encantada con que el precio del petróleo esté carísimo. O sea que le pega a cada uno según le pega estas incertidumbres. Pero el contexto general es peor, ¿no? Y luego las decisiones de política económica también van a ser importantes, ¿no? Esto voy a entrar un poquito más cuando hablemos de la idea del pacto de rentas, de cómo repartimos el hecho de que nos vamos a empobrecer todos. Yo quiero dejaros un mensaje relativamente optimista, porque lo habíamos hablado ayer, de hecho, en la cena, y bueno, vamos a sacar un poco de, es decir, cenizo, estamos en esta inflación, la guerra de Ucrania va a ir a peor, va a haber bombas nucleares tácticas que se van a utilizar, en fin, cosas malas pueden pasar. Pero a ver, siendo razonables, primero, la respuesta al COVID, desde el punto de vista de política económica, en todos los países avanzados ha sido ejemplar, creo yo. Podemos debatirlo más, si te gusta más el modelo americano, el modelo europeo. En Europa hemos tenido los ERTEs y en Estados Unidos, como el mercado de trabajo es tan flexible, los mandaron a su casa, les mandaron un cheque para que su consumo no cayera y luego se han vuelto a encontrar trabajo porque es un mercado flexible. Aquí, como tenemos lo que se llama la histéresis en el mercado laboral, pues hemos preferido mandarles a su casa, mantenerles en el ERTE y luego reingresar. Es decir, aprendimos bastante de la crisis financiera. El Banco Central Europeo y la Fed y el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón y todos los demás hicieron lo que tenían que hacer, que era apoyar las emisiones de deuda necesarias, luego hablaré de la sostenibilidad de la deuda, y además aplicamos una serie de paquetes que nos van a garantizar que la inversión pública y privada seguramente, porque hay un elemento de tracción, va a continuar siendo bastante intensa durante los próximos años. Porque lo que nos pasó en la crisis del euro pasada, si os acordáis, es que después del 2012-13 tuvimos que ajustar. Bueno, desde el 10 tuvimos que ajustar y cuando tienes que ajustar se te cae la inversión pública y si se te cae la inversión pública el crecimiento futuro es más bajo. Y esto, el Next Generation en Europa, las políticas expansivas, el Build Back Better en Estados Unidos, hay un montón de apoyos, ¿no? Y luego, bueno, en Estados Unidos especialmente tenemos esa idea de que repunte del consumo, mayor inversión pública, mayor inversión privada. De hecho, ahora lo voy a explicar mejor, pero mucha de la inflación en Estados Unidos es de demanda, de recalentamiento económico, de que has metido mucha liquidez monetaria, mucha política fiscal expansiva y se te ha recalentado la cosa. Y solo es de oferta
en una parte, más o menos en Estados Unidos 70 de demanda, 30 de oferta. En Europa es 60 de oferta, o sea, precios energéticos, 40 de demanda. Y esto, digamos, la de demanda se cura subiendo los tipos de interés, la de oferta no se cura subiendo los tipos de interés. Hay que asumir que seremos un poquito menos ricos, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Pues que esto está generando mucha volatilidad en los mercados, no es buen momento para, digamos, dormir tranquilo ni en el mercado de bonos ni en las acciones, que se están ajustando a la baja bastante últimamente. Pero bueno, esto es la volatilidad que hay que vivir con ella si uno está en mercados financieros. Y por otro lado, el escenario más razonable, si queréis introducir la palabra recesión en algún momento para que no digáis este vive en la luna, es que en Estados Unidos los tipos de interés van a subir mucho. De hecho, anteayer ya subieron 0,5, ¿vale? Y el mercado prevé que se ubiquen más o menos en el 3% a finales de año. Y eso va a generar un frenazo económico, pero un frenazo de lo que va a ser una recesión suave. Es decir, es de esperar que en algún momento del 23 o del 24 la economía americana tenga una recesión suave, pero una recesión suave es decrecer 0,5 durante 2 trimestres, que si tienes una tasa de paro del 3,6, pues no es nada grave. El problema es que estamos últimamente acostumbrados a que cada vez que hay una recesión es la peor de la historia. Crisis financiera, 2008, crisis del euro, 2012, pandemia. Pero vamos, ojalá, pero yo creo que hay buenas razones para pensar que, sobre todo en Estados Unidos y en cierto sentido también en Europa, la próxima recesión puede ser una recesión de las más habituales, la que tuvo Estados Unidos en el año 90, en fin, pues suavecita, ¿no? Cuando hablábamos del periodo macroeconómico de la gran moderación, para los que seáis economistas. En Europa es un poquito más complicado porque la subida de tipos nos puede generar algún problema adicional. El ciclo macro en Europa está más atrasado que en Estados Unidos y por lo tanto vamos con ese retardo. No hemos recuperado en todos los países el PIB prepandemia, especialmente en los países del sur, y por lo tanto podemos tener alguna dificultad. Luego entraré en ello. Riesgos específicos para el crecimiento. 1. La guerra. Ucrania y Rusia son juntos algo más del 1,7% del PIB mundial. Eso es menos que Italia, un poquito más que España. Y por lo tanto no son un país sistémico. Rusia es muy grande, pero no es económicamente sistémica. El problema es que en algunos productos y algunos canales de impacto sí lo es. Básicamente energía, fertilizantes, algunas materias primas que exporta. Entre Rusia y Ucrania exportan el 25% del trigo del mundo. Estos datos seguro que ya los conocéis porque ahora ya nos lo sabemos todos. Entonces, tenemos mucha incertidumbre porque puede haber una escalada en el conflicto, podemos plantear cortes del suministro energético decididos por nosotros, europeos, de no comprarle o decididos por Rusia de no vender, y esto haría que la recesión fuera pues en Alemania muy posible. No está claro si lo vamos a hacer o no, no en España, porque nosotros importamos muy poquita energía de Rusia. Y al mismo tiempo tenemos las posibilidades de crisis alimentaria. Aquí tenéis unos índices que dicen que los precios de los alimentos están en máximos históricos, cuánto importan cada uno de los países de productos primarios, y aquí nos preocupa sobre todo el norte de África. El arroz no ha subido de precio, ha subido el trigo, o sea que Asia está tranquila, ¿vale? Porque Ucrania no exporta arroz y Rusia tampoco. Y bueno, y el problema aquí está básicamente en las expectativas, ¿no? Si la gente está asustada, no invierte, no consume, está preocupada, eso resta crecimiento. Segundo problema, y más concretamente, aunque ya lo he adelantado, la inflación. Primero, la inflación es un fenómeno global. Aquí tenéis la inflación subyacente y la inflación general en países ricos y países emergentes. En todos los sitios está subiendo. El único sitio donde no hay inflación es China. Y no hay inflación por las razones malas, porque como han parado la economía no tienen inflación, igual que nosotros en el 2020 no tuvimos inflación. Entonces, este es un fenómeno global que tiene que ver con esta cantidad enorme de estímulos, es decir, es inflación de exceso de demanda, ¿vale? Y luego inflación de restricciones de oferta. Exceso de demanda por haber metido mucha liquidez y mucho gasto público, restricción de oferta por haber metido, por tener la guerra y tener los problemas energéticos y los problemas de los cortes de las cadenas globales de suministro, ¿no? Lo cual nos lleva, bueno, aquí tenéis el dato, la inflación en España, como sabéis, ya este gráfico, como mandé la presentación hace unos días, esto ya ha bajado al 8,4, ¿vale? Buena noticia, en España ya hemos empezado a bajar, a ver si conseguimos que sea así en los próximos meses. Y la pregunta es si esto es permanente o transitorio. Bueno, transitorio no quiere decir breve, breve no va a ser. Llevamos con inflación un año y seguro que tenemos inflaciones elevadas es por encima del 3%, hasta el año que viene seguro. La pregunta es,
¿Vamos a entrar en una dinámica inflacionaria, precios que suben, salarios que suben, precios que suben, salarios que suben, como en los años 70, que nos lleve a este escenario malo, digamos, de la estanflación? ¿O esto es un tema puntual de un par de años? Hay gente que lo compara con 1946-48, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo un poco parecido a lo del post-COVID. Tuvimos que reordenar la economía mundial y sobre todo la economía estadounidense pasó de ser economía de guerra a una economía normal. Pues en esos desajustes se les fue la inflación y estuvo alta 2 años y luego bajó. Porque las fuerzas estructurales que han hecho que no haya inflación en el mundo entre básicamente 2000 y 2022, acordaos, hemos tenido tipos de interés a cero desde 2008 en Estados Unidos y en la Unión Europea un poquito más tarde, y no ha habido inflación. O sea, esto es raro, esto es lo que los economistas llaman el estancamiento secular, ¿no? Las razones estructurales por las que la inflación era baja y por lo tanto los tipos de interés eran bajos, que son el envejecimiento de la población, la gente mayor ahorra más y consume menos y por lo tanto tienes menos demanda. La desigualdad, a mayor desigualdad, menor consumo agregado porque la gente que tiene más dinero tiene una propensión a ahorrar mucho mayor y por lo tanto tienes menos demanda. Y el propio efecto de la globalización que hacía que países como China o Vietnam exportaran deflación al resto del mundo porque nos vendían cosas muy baratas, esas fuerzas siguen estando con nosotros. Entonces hay bastante gente, y yo me inclino a pensar, que los precios tienen que tender a bajar. Ahora bien, para que eso ocurra, hay que evitar la espiral precios-salarios. Y para eso ocurra, tenemos que conseguir eso que llamamos el pacto de rentas, que esta mañana en el telediario he visto que sindicatos y patronal se han levantado y no se han puesto de acuerdo. ¿Qué es el pacto de rentas? El pacto de rentas significa que si hay una parte de la inflación que es de oferta, de aumento del precio de la energía, tenemos que asumir que todos los países importadores de energía, o sea, España, se van a volver más pobres en agregado y todos los países exportadores de energía, o sea, Arabia Saudí y Rusia, se van a volver más ricos en agregado. Por lo tanto, los que tenemos un empobrecimiento tenemos que conseguir repartirlo entre toda la sociedad en vez de estar en una trinchera de yo no quiero perder poder adquisitivo, entonces que te lo tragues tú, no, yo tampoco, entonces al final nos lo tragamos todos. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil de hacer, y es muy fácil lo que tenemos que hacer y muy difícil hacerlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tener una limitación en la subida de salarios de este año. No sé cuánto, no me dedico a eso, pero no actualizar los salarios con el 9,8, con el 8,4. Segundo, un compromiso de los empresarios a que, dado que no suben tanto los salarios, la traslación a los precios también está contenida, ¿vale? Eso hay que tener un compromiso y bueno, puede mirar se puede ver eso, pero eso es una cosa más de compromiso de los empresarios, mientras que lo otro es una negociación sindical y patronal de cantidad. Y un tercer tema que es políticamente muy sensible, que es que yo creo que las pensiones deberíamos indexarlas no al IPC, sino pues a la inflación subyacente, a alguna otra variable, porque si le metemos, gastamos 9% del PIB en pensiones, perdón, del gasto público en pensiones, no, del PIB, perdón. Si metemos un aumento del gasto indexado, en este contexto podemos tener algún inconveniente. Y hay que explicar que a lo mejor las pensiones mínimas sí hay que indexarlas, pero a lo mejor las pensiones máximas se pueden indexar a... Es decir, buscar alguna fórmula para que no nos suba tanto el gasto. Y bueno, y eso es algo que requiere diálogo, pacto y no es fácil. El otro tema que a mí me preocupa es que yo creo que así como la pandemia pues generó mucho malestar entre la gente, porque lo pasamos todos muy mal cuando nos encerramos, básicamente la gente entendió que había una razón y todos dijimos, oye, esto hay que hacerlo y lo hacemos. Con la inflación yo creo que hay un descontento social, ¿no? Un cabreo latente que ha sido muy duro estos 2 últimos años, que puede estallar más, ¿no? Y hay que tener cuidado también y ver cómo podemos gestionar esto, que puede ser delicado. Lo que tumba gobiernos históricamente en el mundo es la inflación. Y ya la hiperinflación, por supuesto. Nunca va a haber hiperinflación aquí, ojo, y ahí sí que me mojo. Ni en Estados Unidos ni en Europa va a haber hiperinflación. Porque para que haya hiperinflación tienes que tener un banco central irresponsable que se pone a imprimir dinero como loco porque no puede generar ingresos públicos y los genera a través del impuesto que es la inflación. Y esto me lleva a otros riesgos. El de China, que ya lo he mencionado. China no es solo lo de Omicron. Es decir, a lo mejor os acordáis que hace unos meses hablábamos de Evergrande, que era esa empresa china grande que era
digamos, de real estate developer, el promotor inmobiliario que estaba quebrada, ¿no? En China llevan muchos años invirtiendo el 50% del PIB y ya no hay inversiones rentables para tanto. Entonces, China tiene un boom inmobiliario como el nuestro, nosotros de boom inmobiliario sabemos que va a tener que estallar, que no va a generar una crisis financiera porque el capitalismo chino no es como el nuestro. Hay muchas palancas para tocar, ¿no? Y además no se va a contagiar al resto del mundo como se contagió la crisis financiera de Estados Unidos cuando quebró Lehman Brothers, ¿no? Eso no es. Es que China lleva creciendo mucho tiempo y va a tener que ir desacelerando su crecimiento, ¿no? China creció al 10% desde el año 78 hasta el año 95, todos los años 10% del PIB, tela marinera, espectacular. Y luego, bueno, pues ha ido ajustando al 8 durante la crisis financiera, luego al 6, ahora dicen que al 5,5. ¿Y en qué se basa la legitimidad del sistema político chino? En generar crecimiento económico. Y si no tienes eso, la gente se enfada. Y una China inestable es complicado. Y por lo tanto, tenemos que ver qué pasa económicamente en China y eso está vinculado con los elementos geopolíticos que he dicho antes. Y luego tenemos, bueno, el tema de la deuda de emergentes y en desarrollo y la deuda en los países ricos. A ver, España tiene 118% de deuda sobre PIB, ¿vale? ¿A mí esto me quita el sueño por la noche? Bueno, cuando miro a Japón, que tiene 263, no. Cuando miro a Italia, que tiene 150, tampoco. Estados Unidos tiene 132, por cierto. Entonces, a ver, ¿la deuda pública es alta? Sí. La deuda pública sobre PIB es alta y esto, pues habrá que hacer algo con ello. Ahora bien, lo que es importante no es el volumen de deuda sobre PIB. Lo que es importante es cuánto pagas cada año en intereses de la deuda y si puedes refinanciar la deuda cuando llega a vencimiento a tipos de interés razonable. ¿Vale? Porque Estados Unidos no tiene ningún quebradero de cabeza. O sea, los americanos no es solo que no duermen perfectamente por la noche con esto, también dormirían por la noche con 150. Porque el bono americano a 10 años se lo quitan de las manos a la gente, ¿no? El Banco Central de Arabia Saudí, que tiene un montón de reservas en petróleo y más ahora por los ingresos de petróleo, ¿dónde mete su dinero? En dólares, en bonos del Estado americano, que son el activo seguro por excelencia. Entonces, si tú puedes refinanciarte, y yo creo que eso en el caso español, europeo, es muy razonable, ahora hablamos de lo que me preocupa, que es Italia, o si hubiera ganado Le Pen, eso sí que hubiera sido un peligro. El tema es cuánto pagamos de intereses. ¿Y cuánto pagamos de intereses? Pues aquí tenéis que la deuda española pagamos 1,65% del PIB al año en intereses y pagábamos el 4%, el 3,9% en 2012 en el momento del rescate. O sea que lo hemos hecho bastante bien. Hemos ido, digamos, extendiendo la vida de la deuda, que está en 7,9 años. Otra cosa mala de la deuda es que tengas mucha deuda a corto plazo, ¿no? Y la tienes que devolver y entonces sales a los mercados, quieres refinanciar, no te refinancian, pero si tu deuda está bien estructurada, y yo creo que aquí el Tesoro español, el gobierno anterior y este, es una decisión básicamente técnica, lo ha hecho muy bien, creo, y bueno, hemos conseguido extender la vida útil de la deuda. Y bueno, entonces, básicamente, aunque tenemos más deuda, desde un punto de vista de la percepción de sostenibilidad, es mayor la sostenibilidad. Cierto es que este gráfico, que también es de hace una semana, las últimas emisiones ya no han sido al cero. Este es el coste de las emisiones nuevas, estos son el coste medio de la deuda en circulación. Las nuevas emisiones ya han sido más altas, pero claro, tienes que pasarte más o menos, te calcula la gente del Tesoro, 2 años emitiendo deuda pues a tipos más altos para que esta curva cambie de pendiente, porque esta es mucha deuda en circulación, ¿no? Entonces, si no hay un problema político que genere un pánico financiero, esto no es un problema a corto plazo. No hay crisis financiera, creo yo. E incluso el BCE está dispuesto, si la cosa se pone fea, con este pánico, ahora podemos ver qué es ese pánico, a comprar deuda pública de España, de Italia, del país que sea, porque nadie quiere volver a una subida de las primas de riesgo. ¿Qué puede generar esto? Pues a mí desde hace muchos años lo que más me preocupa de la economía española es quién gobierna en Italia. Y ahora mismo está Draghi, y mientras esté Draghi no hay ningún problema. Pero Draghi se va en el 2023 y no se va a presentar a las elecciones porque sabe que, ¿para qué? Porque a lo mejor hasta pierde, que ya le pasó a Monti y a otros tecnócratas, ¿no? Entonces, pues a ver, si en Italia hay elecciones en el 23 y miramos las encuestas, pues dicen que hay una mayoría de los Fratelli d'Italia, que son mussolinianos, básicamente, y de la Lega Norte, que es extrema derecha, antisistema, antieuropea. Bueno, pues eso sería un problema.
Eso sería un problema para la sostenibilidad en España. Por otro lado, pues veremos, porque hay un realineamiento también, digamos, yo creo, de moderación en muchos casos. En las elecciones alemanas lo hemos visto, pero bueno, esto ya es hacer, digamos, ciencia ficción política de otro país que ya me supera. Pero bueno, hay que estar atentos a esto. Lo que sí tenemos que hacer, y esto es lo que hay que hacer, es en la ratio deuda-PIB es mucho menos doloroso reducirla aumentando el denominador, el PIB, que bajando el numerador, la deuda. Y además la inflación, que es horrible para todo, salvo para que baja el nivel de deuda, ¿no? Todos sabemos que, por cierto, la inflación es muy mala, salvo que tengas una hipoteca. Si la tienes a tipo fijo ya, ni te cuento. Pero bueno, entonces hay que acelerar el crecimiento del PIB y eso se hace con reformas. Y aquí es donde voy a hablar brevemente del plan de recuperación, que ya lo conocéis todos y que ya hemos, digamos, tiene estas varias fases y estamos ahora mismo ya recibiendo, el gobierno solicitó los 12.000 millones del siguiente desembolso. Ya hemos recibido los 9.000 millones del primer desembolso, de la prefinanciación. Este de 10.000 lo hemos recibido y este lo vamos a recibir ahora. En total vamos a recibir de aquí al 2023 69.512 millones de euros. Estos son solo las transferencias del plan de recuperación. Luego tenemos muchísimos otros fondos. Luego pediremos los préstamos, otros 80.000 millones. Y aquí, si veis, el dinero que va a llegar de Unión Europea a España en estos próximos años no tiene precedentes en cantidad, comparado con nada, ni los fondos estructurales ni nada. Y esto nos debería permitir un crecimiento sostenido de la inversión pública, como he dicho antes. Sabiendo que España es de los países que ha remontado menos en relación a otros el PIB. Entonces, si queréis luego hablamos un poco más de esto en el debate, pero yo creo que la parte de los fondos europeos tiene una lógica que a mí me gusta, que es la de hagan ustedes reformas. Porque sabemos que el crecimiento en el fondo, pues si te dan dinero, pues está muy bien, pero se hace cambiando parte de la estructura económica. Por cierto, que ya llevamos partes cambiadas. No sé, si os fijáis en la cuenta corriente española, España siempre tenía déficit por cuenta corriente, pasara lo que pasara. Desde la crisis del 2012, 13, 14 le dimos la vuelta y ahora incluso con una situación complicada y con precios de la energía muy altos, tenemos una cuenta corriente bastante interesante y unas exportaciones que son muy dinámicas, muchas de ellas que vienen de esta región. Entonces, bueno, luego podemos hablar. A mí me preocupa que no nos podamos gastar todo el dinero de los fondos. Hay dinero para todas las administraciones, para todas las regiones, de verdad os lo digo, a nivel general, comunidades autónomas, ayuntamientos. Lo que no hay seguramente es capacidad de ejecución de tantos fondos tanto tiempo, o sea, en tan poco tiempo, y también hay un problema de información de las pymes sobre todo, porque el dinero no te va a caer del cielo, hay una convocatoria que va a salir y hay que estar atento y hay que presentarse y hay unos plazos y hay unos pliegos y esto es engorroso y tenemos que remar todos en la misma dirección y las cámaras de comercio y nosotros trabajamos con la COE, por ejemplo, en Bruselas y en Madrid, coordinación, porque esto es, digamos, tiene unos procedimientos legales, ¿no? Igual que pues, si aumenta la contratación de algo, pues hay una ley de contrato público. Estas cosas las conocéis mucho mejor vosotros que yo. O sea que, y esto es algo importante. Y luego ver qué reformas hacemos. Estoy tardando demasiado. Me muevo a la geopolítica. Entonces, como os decía, aquí tenemos esta nueva sensación de lo que hemos llamado aquí el colapso, a lo mejor la palabra es un poco exagerada, de este orden liberal internacional, ¿no? Es decir, este mundo de la post-Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de 1989, en relaciones internacionales se habla del momento unipolar, porque Estados Unidos era absolutamente dominante, ya caída la Unión Soviética. Y estamos lentamente, ya os lo he mencionado un poco al principio, sustituyendo esto por una lógica, digamos, de rivalidad entre grandes potencias, donde, esta es una foto del G7 cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, donde básicamente es un poema esto, lo sintetiza, ¿no? O sea, el líder de Occidente, el país que promueve este orden liberal internacional basado en coordinación, instituciones, cooperación, reglas comunes, etcétera, pues dándole la espalda al asunto. Y aunque Joe Biden dice que America is back to the international system, no es muy verdad. Es un poquito verdad en algunos temas, en el Acuerdo de París, pero los aranceles que le puso a China no se han modificado y tenemos que crecientemente Estados Unidos se está volviendo cada vez más introspectivo.
Y China también, porque China quiere depender menos de vender fuera, sobre todo además viendo lo que estamos haciendo con Rusia con las sanciones. Y por lo tanto tenemos un mundo en el cual la coordinación internacional, la cooperación, pues está un poco de capa caída, ¿no? Y esto pues, nos puede llevar a que cosas como la reforma de la Organización Mundial del Comercio, que sería algo bastante útil para que si hay una disputa comercial entre una empresa exportadora de Murcia y un cliente que tengáis, yo qué sé, en Indonesia se pueda dirimir en un foro como la OMC, pues está bloqueado y no va a haber respuesta, lo cual pues es corrosión, como digo, erosión de las instituciones multilaterales. Un ejemplo muy concreto de esto a lo bestia es la guerra de Ucrania, ¿vale? Es decir, cuando hablo aquí de corrosión, declive de las instituciones y del derecho internacional, lo estoy diciendo suave, lo que ha hecho Rusia es intentar cambiar una frontera a balazos. Esto es la quinta esencia de la violación del derecho internacional. Entonces, no voy a detenerme mucho en la cuestión de la guerra, pero luego podemos entrar más. Si queréis, este mapa es muy ilustrativo, es decir, esta era la OTAN pre-1989 y todos estos países eran los países del bloque soviético, del Pacto de Varsovia. Y estos países, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, eran parte de la Unión Soviética, igual que Estonia, Letonia y Lituania. Para hacer geopolítica hay que mirar mapas por lo de la geo. Entonces, Rusia, a ver, las élites rusas, Putin, disculpadme, hago generalización. La visión rusa es, y lo fue durante el Imperio ruso, y lo fue durante el Imperio soviético, y lo es con Putin, es que aquí no hay barreras físicas muy intensas. Aquí no hay una cordillera, ¿no?, que te defienda, te proteja. Entonces, estas fronteras a lo largo de los últimos 3 siglos se han movido varias veces, y mucho, porque van las tropas para un lado, van las tropas para el otro. De hecho, Catalina la Grande, hace 200 y pico años, dijo que la única manera de asegurar las fronteras de Rusia era expandirlas. Y eso es lo mismo que piensa Putin. Y lo que pensé. Entonces, ¿qué dice ahora? Yo necesito una serie de países satélite, colchón, llamadlos como queráis. La OTAN ha llegado bastante cerca de mí, porque Polonia, Eslovaquia y Lituania pidieron el ingreso, igual que lo han pedido ahora Finlandia y Suecia. No porque le tienen miedo a Rusia, digamos. No hay. Y bueno, pues la invasión rusa de Ucrania sigue a la de Crimea para ir avanzando, sigue a que Bielorrusia es un estado títere amigo de Rusia, y bueno, pues pretendía ser esto. Y esto es algo que no ocultaba Putin, que lo escribió en un artículo en julio del año pasado, donde dijo: Ucrania es parte de Rusia, cultural, religiosa, identitaria y vocacionalmente, y además él pensaba que lo iban a recibir con flores, ¿no? Ucrania es un país dividido, muy dividido entre pro-ruso y pro-Unión Europea, aunque Zelensky, por cierto, ganó las elecciones en todos sitios, básicamente. Total, bueno, tenemos esta situación, no sabemos cuánto va a durar, es complicada, pero es una demostración, digamos, al máximo de que esta idea de que teníamos los europeos de, bueno, termina la Guerra Fría, comerciemos mucho con Rusia, Rusia se convierte al capitalismo, acepta las instituciones, coopera con nosotros, nos vende sus cosas, nosotros le vendemos las nuestras, aquí paz y después gloria. Esto pues no funciona. Y como Obama dijo en 2008 que Rusia no era una potencia global, era una potencia regional, y los rusos se pusieron nerviosísimos y se enfadaron muchísimo. El problema para Europa es que es una potencia regional en nuestra región, ¿no? En España estamos bastante protegidos, ¿no?, y aquí incluso más, aunque sea por lejanía. Si tenéis amigos polacos, de los bálticos, esta gente sí que, no sé si duerme mal por la noche, pero esto es una preocupación en serio, y vamos a ver qué sucede. Cosas que ha implicado la guerra geopolíticamente. Refortalecimiento de la OTAN. Primero, clarísimo, Finlandia y Suecia van a entrar ahora en verano en la cumbre de Madrid de la OTAN. Por cierto, la cumbre de la OTAN va a ser en Madrid ahora en verano, y es donde se define, la OTAN cada 10 años redefine lo que se llama su concepto estratégico. Y lo vamos a redefinir en Madrid, lo cual está bien, y esperemos que en el concepto estratégico de la OTAN nuevo incluyamos el norte de África, que es algo que nos preocupa especialmente a nosotros y a vosotros también, entiendo. La Unión Europea ha reaccionado bastante bien. Yo creo que ha sido lo único bueno de la guerra. Una reacción contundente, una reacción unificada. Sabéis que el mayor quebradero de cabeza de Josep Borrell es
que la política exterior de la Unión Europea se tiene que hacer por unanimidad, no por mayoría cualificada. En la Unión Europea casi todo se puede hacer por mayoría cualificada. O sea que si Hungría está en contra, se hace. Salvo la política exterior y algunos temas de fiscalidad. Y eso hace que nunca podamos tener una posición fuerte. Sin el Reino Unido es un poquito más fácil, pero complicado. Bueno, pues hemos conseguido hacer muchísimas cosas por unanimidad ante la guerra de Ucrania. Esto es mucho. Incluido mandar dinero como Unión Europea a Ucrania para armas, que eso no se había hecho nunca, aparte del dinero que mande cada uno de los países. Después, hemos estado a la vanguardia de la respuesta económica de las sanciones. Y esto también es bastante relevante, porque las sanciones básicamente suponen una respuesta mucho mayor de la respuesta que dimos cuando invadieron Crimea. Cuando invadió Rusia Crimea no hicimos nada. Le pusimos unos aranceles pequeñitos que nosotros hemos congelado las reservas del Banco Central ruso fuera. Hemos acabado con todo el stock. No hemos cortado el flujo, que es el dinero que sigue llegando por la exportación de energía. ¿Y esto por qué lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho para que Rusia vea que hay reacción. Porque imaginaos que Rusia, igual que se quedó con Crimea y se quedó con Osetia del Sur aquí en 2008, hubiera entrado y hubiera conseguido Ucrania sin mayor problema, que es lo que era el plan inicial. Pues luego hubiera dicho, oye, pues sigo, ¿no? Sigo luego. Sigo luego es, quiero abrir este corredor de aquí para aislar a los bálticos. Pero es que los bálticos son OTAN. Y la diferencia entre ser OTAN y no ser OTAN es muy importante, porque el artículo 5 de la OTAN dice que si algún país de la OTAN ve peligrar su integridad territorial, los demás contestarán. Y Ucrania no es OTAN. Por eso no estamos contestando. Pero si Rusia hubiera, imaginaos que esto le sale muy bien a Putin en 2 minutos, y ataca a Lituania, que también tiene o Estonia, que también tiene una minoría rusa. ¿Qué hacemos? O sea, la pregunta es, ¿mandaría España tropas a defender la integridad territorial de Estonia? Lo dejo ahí. No sé, según nuestra membresía de la OTAN dice que sí, pero en España la gente, pues ya sabe lo que opina de los temas militares. Por cierto, vamos a tener que aumentar el gasto en defensa y lo vamos a hacer. Es decir, lo que estamos haciendo es no tener que llegar a una situación en la que Rusia ataque un país OTAN, sería los bálticos, y nosotros tener que tomar esa decisión difícil. Entonces, bueno, para eso estamos haciendo esa respuesta tan intensa, para que haya consecuencias. Estados Unidos, dos palabras. Estados Unidos, esto no le va bien. ¿Por qué no le va bien? Porque la rivalidad de Estados Unidos es con China, y ellos lo tienen clarísimo. Rusia es un país en declive demográfico, envejecido, que en cuanto hagamos la transición energética ya no es una economía monocultivo. O sea, no. China es un rival enorme económicamente, tecnológicamente, militarmente lo será dentro de unos años. Y además que, lo tienen muy claro, supone una amenaza para la hegemonía estadounidense, ¿no? Y además, Rusia tiene a Ucrania al lado. Entonces, Ucrania es esencial estratégicamente para Rusia y no es esencial estratégicamente para Estados Unidos, que está aquí lejos. Entonces, bueno, tienen que intervenir, son miembros de la OTAN, pero esto, digamos, les obliga a estar en 2 frentes y esto no es lo que ellos quieren, ¿no? Por otro lado, bueno, la respuesta de Estados Unidos con Biden ha sido la que es. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado Trump. Puede ser que Trump hubiera dicho, la OTAN ya no es, Putin, quédate con Ucrania, tú mismo. Y vosotros europeos, apañaos vosotros solos y no molestéis. O no, no lo sé, pero digamos que por las declaraciones que hemos visto de Trump, podía haber... Y Trump puede estar en la Casa Blanca en 2024. O sea, esto no es algo que... Entonces, esto requiere que los europeos le demos una pensada a cómo hacemos la articulación de la política de defensa. China. China también está en una situación un poco incómoda. Me explico. China tiene una visión del mundo que llamamos en relaciones internacionales westfaliana, o sea, de estados-nación. Según esta visión, las fronteras no se cambian a balazos ni a nada, con la excepción de que China dice que Taiwán es parte de China, ¿vale? O sea que eso no va. O sea que tomar China, sabéis con la historia, cuando produce la revolución en el 49, el gobierno de Chiang Kai-shek se van a Taiwán y queda Taiwán, el Taiwán capitalista y el resto la China comunista. Entonces, a China no le parece bien lo que ha hecho Rusia
que es invadir un país soberano. Por otro lado, tampoco le preocupa demasiado. Lo que le preocupa son dos cosas. Una, que esto genere una crisis económica global, que sumada a los problemas económicos internos reduzca el crecimiento en China y mine la aceptación de Xi Jinping. Y segundo, que, digamos, esto genere inestabilidad. Pero dicho de otra manera, China necesita a Putin en Moscú. Porque sabéis que, algo que nos hemos preguntado todos, seguro, ¿no están la CIA y los servicios secretos israelíes diseñando un plan para acabar con Putin? No lo sé. Pero si cae Putin, tú tienes un país en caos, con una frontera larguísima con China, y a los chinos los rusos les generan muchísimo respeto. Porque durante toda la época de la Unión Soviética, el primo de Sumo Sol era la Unión Soviética, China no era. Entonces, China está muy interesada en que en Rusia siga Putin, porque además es una persona con la que se entiende bien, es un líder autoritario, igual que Xi Jinping, y no es democracia liberal, y por lo tanto esto no le va mal, ¿no? Pero tiene, digamos, estas mezclas. Y luego otra cosa que está haciendo China, sabéis que las élites chinas son muy cautelosas, nunca escucharéis o veréis una salida de tono en una declaración de China, es esperar y ver, es decir, fíjate cuál está siendo la reacción de Occidente ante la invasión rusa de Ucrania. Unas sanciones económicas tremendas. ¿Me harían lo mismo los occidentales si yo invado Taiwán? Esto es un aprendizaje importante. Y ese es el mensaje que Occidente quiere mandar. Oye, China, cuidado con eso. China no va a invadir... A ver, me puedo equivocar. China seguramente no va a invadir Taiwán. Por cierto, Estados Unidos tiene un compromiso firmado con Taiwán en 1979 de protección militar de Taiwán, ¿no? Este es el asunto. La pregunta, igual que con la OTAN, es ¿cuán creíble es este compromiso? China prefiere hacer más o menos lo que ha hecho con Hong Kong, que es ir acorralando, ir haciéndole la vida cada vez más difícil a Taiwán, ir haciendo que los taiwaneses más occidentalizados se marchen del país, para que en un momento dado, a lo mejor dentro de 10 años o 20, pues caiga por su propio peso, que aquello es China y ya está. Bueno, pues no lo sabemos, pero la invasión no suele ser la manera de actuar de China, es más la influencia. Por otra parte, China está bastante inquieta y no quiere tomar ninguna decisión importante ni en el tema de Rusia, por supuesto no le está dando armamento a Rusia, ni en el tema del COVID, del cambiar la política de COVID-0, porque Xi Jinping tiene un congreso, China tiene el congreso del partido en octubre, y en ese congreso es cuando se va a decidir que Xi Jinping tiene una extensión adicional de su mandato. Y hasta que no pase eso, no se toman decisiones que cambien nada el rumbo anterior. Por lo tanto, esta es un poco la situación. Y si vamos a un mundo, digamos, como os he dicho, de China, de bloques, pues tendríamos este mapa, que a mí no me convence, pero las cifras son interesantes, donde por una parte Occidente, añadido aquí Japón, sigue siendo mucho más que China más Rusia, ¿vale? Pero fijaros que China y Rusia en 20 años han duplicado y nosotros hemos caído, porque la dinámica importante de generaciones es esa, ¿no? Y luego no hay que olvidar que el mundo es mucho más multipolar que Occidente y China y Rusia. Está la India, está Indonesia, está Bangladesh, está Brasil, está Sudáfrica. Estos países son lo que ahora mismo se está empezando a llamar el sur global. Y este sur global es un grupo de países no alineados ni con unos ni con otros y que no quieren lío y quieren desarrollo económico y que tampoco están tan contentos con Occidente, ¿no? Dicen, esta guerra es tremenda, pero ya ha habido otras y no os habéis puesto tan nerviosos, estas que es en vuestro terreno, etc. Y esto en Europa tenemos que darnos cuenta de que somos cada vez más pequeños y menos relevantes y menos capaces de influir en el mundo, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con la demografía, el desarrollo, y de lo que se trata es de que nuestro nivel de prosperidad absoluta siga subiendo, aunque en términos relativos pueda bajar en relación a otros. Esto hay que asumirlo. Pero hay que tener un poco de cuidado con eso. Como decía, más allá del tema de Ucrania, el tema es China-Estados Unidos, que es lo que he mencionado antes y ya voy a ir terminando. Taiwán, además de todo lo que os he dicho antes, tiene semiconductores y por eso le importa bastante a China. Tiene semiconductores, además de los de alta generación. Y luego, lo que le pasa a Estados Unidos es... Tenéis amigos estadounidenses, seguro. No sé si hay algún estadounidense aquí. Ya, no, vale. A ver, los estadounidenses no soportan no ser los número uno, porque lo llevan siendo desde 1945 y les gusta ejercer, ¿no? Muchas veces decía, Alemania no ejerce el liderazgo en la Unión Europea que debería, de la crisis del euro y tal. A los amigos les gusta, lo saben, lo disfrutan
y no quieren dejar de serlo. Y China es un rival real, importante, a lo largo de las próximas décadas, por las menciones que os he hecho. Entonces China tiene, Estados Unidos tiene la intención de frenar el ascenso de China y al mismo tiempo, y esto lo inició Trump y Biden lo comparte, aunque Biden prefiere hacerlo con aliados y no solo, esa es la diferencia fundamental, pero la visión general es la misma, Estados Unidos quiere desacoplar su economía de la economía china, sobre todo en los elementos de alto valor añadido, tecnología y ejército. Entonces, ahí, esto es lo que puede. Y la Unión Europea no. Nuestro mundo ideal sería que nada hubiera cambiado, que pudiéramos seguir haciendo negocios con China y tener el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Pero en este mundo nuevo parece que esto no se puede. Y entonces la cuestión es si ese desacoplamiento es compatible con la globalización y también si en algunos asuntos que requieren cooperación internacional sí o sí, China y Estados Unidos se pueden llegar a entender. Y el más importante es el cambio climático. Porque, pues eso, igual que la Unión Soviética y Estados Unidos en algunos elementos cooperaron, por ejemplo en el Tratado de No Proliferación Nuclear de los años 60, pues ojalá podamos, yo qué sé, o en vacunación global, si al final hay que darse una dosis anti-COVID por año y pues que la OMS pueda funcionar. No sé, algunos temas. La fiscalidad está sobre las grandes empresas multinacionales del sector tecnológico tipo Amazon y Google, que se acordó en el G20 el año pasado, que sería muy buena en general, podemos entrar en eso en el debate si queréis, pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Y luego asumir que en otras áreas no van a cooperar. Y la Unión Europea, como digo, está buscando pues este término que es la autonomía estratégica. Cómo preservar un mundo integrado, interdependiente, a ser posible con instituciones que funcionen, a ser posible multilaterales, pero en muchos temas empezar a sacar, digamos, el lenguaje del poder, ¿no? Es como lo llama Borrell, y que si queréis sintetizarlo es quiero ser parte de los comensales porque si no soy parte del menú, ¿no? Esta es un poco la cosa. Entonces, y el problema para esto es, bueno, pues que tenemos problemas internos en Europa. Último tema, 1 minuto. Desglobalización. Aquí tenéis, como digo, la globalización ha pegado un subidón, un acelerón espectacular en los últimos 30 años. Con la crisis financiera cayó y volvió a subir. Esto es comercio sobre PIB. Con la pandemia cayó y volvió a subir y ahora ha vuelto a caer. Y como veis, pues no va para abajo muy fuerte, pero la tendencia ya no es para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que asumir que vamos a ir hacia lo que el Economist llama globalization, ¿no? Pues desaceleración un poco de la globalización, con mantenimiento. Las diferencias de costes entre países son muy grandes, o sea que nadie va a hacer un insourcing total de todo, pero hemos visto con la pandemia que hay una necesidad de determinados productos estratégicos de traerlos para adentro, una reindustrialización, la idea de tener ciertos productos estratégicos en casa, la parte energética, posiblemente, esto ya lo he mencionado, algo más de aranceles, en algunos temas por los temas verdes, en fin, puede haber al mismo tiempo nuevos acuerdos comerciales, ¿vale? Esto también es importante, no a nivel multilateral de la OMC, y Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo de libre comercio durante los próximos años. El Congreso no lo aprobaría. Otra cosa es que no vaya a cargarse los que tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, la Unión Europea está acelerando un acuerdo de libre comercio con la India, ¿no? Pues mostrar que el de Mercosur, que está ahí pendiente de aprobación, ¿no? de ratificación. Y yo sí creo que esto lo que hace, y con esto ya termino, es cambiar un poco el equilibrio Estado-mercado de algún modo de lo que veníamos conociendo en los últimos tiempos. Y esto es un movimiento pendular. O sea, finales del siglo XIX, muchísimo mercado, poca regulación, poco Estado. Por supuesto, el Estado y el mercado son complementarios. Si no tienes una base jurídico-institucional y unos tribunales que rediman conflictos, no funcionan las transacciones, ¿no? Entendedme. Pero luego, años 30, Gran Depresión, New Deal, keynesianismo, más Estado, menos mercado. Después, post años 70, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, lo que llamamos el neoliberalismo a veces, más mercado, menos Estado. Pues yo creo que entre la crisis financiera, la crisis de la pandemia y esta nueva realidad geopolítica que va a llevar a que vamos a gastar más en defensa, a que los ciudadanos van a demandar más seguridad sanitaria después de la pandemia y económica ante las imprevisiones, pues vamos a tener más Estado. Eso hay que ver en qué se plasma exactamente. Por lo tanto, la situación económica macro, como os he dicho, es muy incierta. El crecimiento se sostiene, pero mucho menos de lo que esperábamos, y esto es un problema. Europa está más afectada que Estados Unidos. España tiene que acelerar las reformas. La redefinición del mapa geopolítico mundial pues, está en marcha.
y no sabemos si vamos a ir a este mundo de bloques enfrentados neoimperiales o si vamos a conseguir reescribir un poco las reglas. Nosotros nos volvemos un poquito más chinos, los chinos se vuelven bastante más occidentales, pactamos los subsidios, la transparencia, la reforma de algunas instituciones de gobernanza, o si esto no va a ser posible porque, bueno, Rusia está fuera, porque esto es importante, Rusia no va a formar parte seguramente del entramado internacional como lo hemos conocido hasta ahora, salvo que diga, perdón, mea culpa, me retiro de Ucrania, y eso no va a ocurrir. Y la clave está con China. Y luego tenemos que ver cómo se ubica Europa en esa rivalidad entre China y Estados Unidos y hasta dónde o no llega la desglobalización. Muchísimas gracias.